Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Hoy, en este domingo, todos los domingos son especiales porque el domingo es el Día del Señor. Recuérdense que esta fecha los domingos se conmemoró a raíz de que nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Nosotros pues estamos muy contentos y dispuestos a continuar predicando la palabra de Dios. Domingo y en cualquier otro día de la semana, si así Dios lo permite. Busquemos en las Escrituras, hoy domingo, qué significa en la Biblia oír la palabra. Este es el tema de este sermón. Vamos a citar 3 textos bíblicos para que nos oriente. El primero es en Romanos, capítulo 10, y en el versículo 17, que dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya tenemos una información, ¿verdad que sí? Perfecto. Vamos a leer otro versículo. Versículo 5. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que esto nos va a servir de base para que nosotros, en este caso, destaquemos la responsabilidad que se nos asigna a nosotros, todos los seres humanos, que se nos ha predicado la palabra de Dios, los que predicamos también la palabra de Dios, y especialmente la responsabilidad de aquel que la oye. Y bendito sea nuestro Señor Dios Todopoderoso, que nos dio la palabra, la oímos y Dios nos llamó cuando nos tocó el corazón para recibir la palabra. Pero a otros también en la Biblia registra ejemplos de aquellos que estuvieron oyendo la palabra de Dios y la desecharon. La palabra de Dios debe de ser creída y obedecida, así como la misma palabra de Dios juzgará a los desobedientes. Vamos pues a Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 2, donde el escritor de Hebreos les hacía referencia a este pueblo que había oído y visto las maravillas de Dios y que habían creído el Evangelio. Imagínense, habían creído el Evangelio de Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que la oyeron. Bien, la palabra de Dios, hermanos, no solo tiene que ser oída,
Siempre he manifestado en cuanto lugar me corresponde de que cuando nosotros, los predicadores, los pastores, los evangelistas, estamos leyendo la palabra de Dios, sencillamente somos en este momento voceros de Dios por medio de su palabra. Así que nosotros no estamos autorizados para andar diciendo frases nuestras, ni inventando la palabra nuestra. No. La palabra ya está revelada. La palabra de Dios, por eso todo el mundo dice que la Biblia es la palabra de Dios, y es la palabra de Dios revelada a la humanidad. Porque Dios, enviando a su Hijo a predicar el reino de Dios y su justicia, hicieron lo que hicieron con Él, pero Él se manifestó en carne. Luego pues sus apóstoles y luego la iglesia primitiva y los demás predicaron las enseñanzas de Jesucristo. Por lo tanto, las enseñanzas de Jesucristo son las buenas nuevas, es el Evangelio de Jesucristo. ¿Y para qué sirve el Evangelio de Jesucristo? Sencillamente para salvación del alma, para salvación del que verdaderamente le cree. Así que voy a volver a repetir lo que dice Hebreos capítulo 4, en el versículo 2. Porque también a nosotros, dice el autor de Hebreos, se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Pero, yo le pondría, ellos no les aprovechó oír la palabra. Por no oír esta palabra para ellos, acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que los que la oyeron no tuvieron fe. Fe es creer. ¿Qué es la fe? Es creer en lo que no se ve y estar seguro de lo que dice la fe. Entonces Hebreos capítulo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea usted pues, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Que es viva y eficaz es perenne y permanece viva. Sus enseñanzas, o sea, Dios, la palabra que dejó escrita para toda la humanidad, es cierta, es correcta, es viva y es vigente. Y cuando dice es viva, es que es vigente. Hasta el día de hoy que usted está oyendo y viendo este sermón, es viva y eficaz. Y eficaz es porque sí funciona y es cierto lo que en ella está escrito. Y también dice, y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, que verdaderamente cuando la palabra de Dios a nosotros nos toca, entonces nos penetra. Y cuando dice que como una espada de dos filos, es que entra por el filo derecho y por el filo izquierdo. Usted puede comprobarlo. Su cuchillo de cocina solo tiene un filo para cortar hacia donde se dirige. Pero sin embargo la palabra de Dios es como una espada de dos filos. O sea que en donde entra, ahí también penetra y rompe. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces está hablando a los seres humanos, que cuando la palabra de Dios nos llega,
es efectiva y nos penetra y nos golpea, pero nos golpea para bien y nos hace ver que realmente nuestra alma y nuestro espíritu no está bien para con Dios. Pero al oír la palabra y al creer la palabra, entonces se manifiesta en nosotros ese sentimiento, y es cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos toca, y cuando nosotros lo recibimos, nos sentimos impactados, nos sentimos señalados por Dios, y verdaderamente es cuando ha penetrado nuestra alma y nuestro espíritu, y reconocemos que verdaderamente necesitamos un Señor y Salvador, que es el que predicamos, a Jesucristo, como el único y suficiente Salvador. Y esto, cuando entra, dice, las coyunturas y los tuétanos, es que entra hasta lo más profundo del alma. Eso es lo que quiere decir. Los tuétanos es el que está en medio del hueso, o sea, penetrado, y nos hace ver que realmente somos pecadores, y todo pecador que se siente tocado por Dios debe reconocerlo. Y todo pecador no creyente que se le predica la palabra de Dios, posiblemente en este momento estarán algunos de ustedes que no ha sido convertido para Cristo y le está oyendo, es que la palabra de Dios le está diciendo: recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios hoy, en este domingo, en el que estamos predicando pues la palabra de Dios, es que dice que ella misma se revela y nos toca y penetra hasta bien profundo en nuestro corazón, y nos hace ver que realmente somos pecadores y que necesitamos un Señor y Salvador que se llama Jesucristo. Esta palabra donde dice parte el alma y el espíritu, es así como nos toca el corazón. El alma también, ese sentimiento que tenemos. El que está pecando, el que está fallando, el que no ha querido, no quiere recibir la palabra de Dios, no tendrá excusa en el día final, porque en el día final ahí se va a ver y se va a juzgar. Dios, por medio de Jesucristo, va a juzgar en el tribunal que se llama el juicio del gran trono blanco. Ese juicio del gran trono blanco será para todos aquellos a quienes se les predicó la palabra, se les dijo, se les recomendó, se les insinuó, se les rogó a algunos, se les pidió, se les ofreció la palabra de Dios, se les predicó, se les hizo estudios. Quizá, hermano, yo me atrevo a pensar, fíjese, estuvieron en nuestras congregaciones, estuvieron sentados ahí enfrente, dijeron muchas veces, amén, aleluya, gloria a Dios. Se mencionaron cristianos, ellos mismos se nombraron cristianos, pero estuvieron ahí, pero no creyeron que el único que salva es Jesucristo. Termino pues leyendo nuevamente el versículo donde manifiesta realmente que la predicación está basada en la Biblia, la palabra de Dios. Leo Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y efectivamente, la palabra de Dios, cuando es predicada y nos toca, hermanos míos, nos toca el pensamiento y el corazón. Amigo mío, que estás hoy presente,
y cristiano también, si lo eres, entonces confirma hoy que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, y que ella nos habla. Y hoy nos ha hablado la palabra de Dios a todos, incluyéndome a mí, donde me indica que le debo de creer a Dios por medio de su palabra. Hoy domingo, usted estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.